quiero hablarles esta noche. Es un tema que a mí particularmente me gusta hablar porque es algo así como reivindicar. Es algo como levantar lo que el Señor levantó. Es algo como poner en su lugar lo que el Señor Jesucristo puso en su lugar cuando vino a esta tierra. De manera que lo que yo le voy a hablar, enseñar un poco y aclarar algunos conceptos, algunas porciones, es el lugar que ocupa la mujer dentro de lo que es el ministerio, dentro de lo que es la predicación, la administración. ¿En qué lugar la puso el Señor? Así que cuando yo termine de hablar, toda mujer que está aquí sepa que toda cadena es rota en el nombre del Señor. Toda enseñanza de por ahí que quiere tener a la mujer como una estatua en una butaca, esa enseñanza queda cancelada en el nombre de Jesús. Toda mujer ocupará su lugar y yo no tengo duda que en los próximos meses de este año que se levantará un ejército de mujeres cuyas casas serán iglesias, casa de Dios, para salvación y para manifestación del poder de Dios, del poder sanador. Déjame tomar un poquito de agua. No voy a decir más nada. Aprovechese. Debo decir que la mujer, desde el libro de Génesis, siempre ha sido motivo de desprecio de parte de Satanás. Yo tengo que declarar hoy que Satanás no se lleva bien con las mujeres. El diablo no quiere muchas cosas con la mujer. Ahora él sabe que Dios en la mujer tiene una reserva de obediencia, de amor, de pasión y de fidelidad. De hecho, en la práctica, es más fácil que un hombre se aparte del evangelio que una mujer. Cuando una mujer abraza el camino de la fe en Cristo, tendría que ser muy machacada para que ella pueda abandonar, y aún machacada sigue siendo fiel al Señor. Así que yo bendigo la fidelidad de la mujer en Cristo Jesús. Así que el diablo siempre la ha tenido con la mujer, y todo se originó en el jardín del Edén. Él sabe que ella cayó en transgresión por causa de él. La engañó, la turbó, y él pensó que él iba a ser el rey de todo el mundo y que ya no había la más remota posibilidad, porque él deshizo, destruyó, según él, el plan de Dios. Sin embargo, diga conmigo, Dios tiene siempre un plan B. Y el diablo no conocía el plan B de Dios. ¿Cuántos saben que Dios sabía lo que iba a pasar en el Edén? ¿Cuántos saben que Dios estaba totalmente consciente? Él no lo iba a evitar porque Él hizo a su creación con libre albedrío. En otras palabras, que decidan lo que quieran decidir a pesar de que Él le ha dicho lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Pero en eso de lo que Él ha dicho, lo que deben hacer y no deben hacer, dio libertad para que cada cual escoja. Si escoge la vida, vivirás. Si escoge la rebelión, morirás. Eva tomó la rebelión y espiritualmente murió. Dios llega allí, en ese cuadro de desolación, y ahí hay una reunión
Por ahí está el diablo tirado en una esquina, está Adán, está Eva. Y el Señor hace una declaración que el diablo no se esperaba, que el diablo no se la sabe toda, el que se la sabe toda es el Señor. El diablo no sabía que Dios sabía todo, pero que Dios tenía un gran proyecto con la mujer. Desde la eternidad Dios sabía todo lo que iba a pasar allí, pero desde la eternidad Dios había elaborado el gran plan, el gran propósito, y en ese gran plan y propósito la protagonista iba a ser la mujer que quizás horas antes el diablo había pisoteado, humillado y dejado como fracasado. Si ustedes leen en Génesis capítulo 3, verso 15, se van a dar cuenta de lo que estoy diciéndole. Génesis capítulo 3, verso 15. Dice el 14: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Desde entonces la serpiente anda arrastrada. Lo que se entiende que al principio no era así. Y dice el 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahí se creó. Y entre tu simiente, la simiente de la serpiente era el diablo, y la simiente de ella. Esta, la serpiente, la simiente de ella, lo que iba a salir de ella, te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañal. El Señor está diciendo: mira mujer, mira diablo, hiciste esto, hiciste aquello, pero escucha lo que va a pasar. Escucha lo que va a pasar. Esa mujer que está ahí llorando su desgracia, su dolor, el haber sido engañada y todo, esa mujer no se va a quedar así. Yo la voy a levantar. Y quiero que sepas, diablo, que de esa mujer va a venir una simiente. Un día va a salir alguien. Un día va a venir alguien de su vientre. Y quien va a salir de ella va a herir en la cabeza a tu simiente, que es el diablo. La simiente que va a venir de ella va a nacer y va a ir a la cruz. Y tu simiente le va a herir en el calcañar, en los pies. Recuerden cómo los pies de Cristo fueron clavados. Tu simiente lo va a clavar. La simiente de ella te va a golpear la cabeza. Y la victoria no está en los pies, es cuando se derrota la cabeza. Porque en la cabeza está todo. Está todo en la cabeza. Y el Señor le dio en la cabeza. Lo destronó. Le quitó todo el poder y toda la autoridad que él con engaño obtuvo en el jardín del Edén. Y a través de la simiente de la mujer, Jesucristo el Señor lo derrotó en la cruz del Calvario. Y ya el diablo nunca va a olvidar que así como un día engañó a una mujer, por una mujer, llegó la simiente que lo derrotó y lo descalificó para siempre. Y ahora, hermanos y hermanas, por causa de la victoria de Cristo en la cruz, cualquier hombre, cualquier mujer le dice al diablo: vete de mi casa, Satanás, y él se va. Porque ahora él respeta a los que somos de la simiente de la mujer. Y los que somos de la simiente de la mujer, que es Cristo el Señor, somos la iglesia del Señor. Y en la iglesia está ahora el poder y la autoridad. ¿Cuántos lo creen? El poder y la autoridad. Dice Romanos capítulo 16, verso 20. Dice el Espíritu: el Señor pondrá a Satanás debajo de nuestros
Él no está en tu cabeza, Él está bajo tus pies. En otra palabra, está sometido, porque tú tienes la simiente de la mujer. No es por tu poder, no es por mi poder, no es por mi autoridad, es por la simiente. ¿Cuántos tienen la simiente, que es Cristo el Señor? Todo el que tiene la simiente de la mujer tiene potestad sobre la simiente de la serpiente, que es Satanás. De manera que desde ese tiempo el diablo la ha tenido con la mujer, porque por esa promesa y por esa declaración que Dios hizo allí en Génesis 3:15, en cada mujer el diablo veía la simiente que Dios había anunciado. En cada mujer. Y él dijo, cualquier mujer embarazada, mire, el diablo la tiene con las embarazadas. Desde esa vez jamás ha descansado de perseguir. Usted ve cuánto sufren todavía las mujeres embarazadas, porque él se quedó traumatizado con eso de la simiente de la mujer. Diga conmigo, yo soy. Vamos a declarar, yo soy. Háblalo con firmeza, yo soy de la simiente de la mujer. Y tengo autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la mujer es alguien muy especial para Dios. La mujer, yo estaba leyendo, fíjese, no lo había pensado, pero estaba leyendo ahorita ahí en la silla, en Apocalipsis capítulo 19, cómo a la iglesia se le llama la esposa del Cordero. La iglesia no es esposo, la iglesia es esposa. Y una esposa es una mujer. El valor de la mujer. Cómo el Señor honra a la mujer, llevándola al nivel de compararla con la iglesia, llamándola a la iglesia la esposa del Cordero. Y un día se van a unir la esposa, que es la iglesia, y el Cordero de Dios en las bodas del Cordero. ¿Cuánto da gloria a Dios? Sí, que la mujer es importante. Y el diablo ha hecho todo lo posible, y todavía hoy, todavía hoy, a pesar de ser un diablo derrotado, es derrotado legalmente, pero no es derrotado en la acción. Legalmente quiere decir que ya no tiene el poder que tenía, ni la autoridad que tenía sobre todo el mundo. La tiene sobre el mundo pecador. Pero cuando un pecador se convierte a Cristo, sale del poder del diablo y entra bajo el poder de Dios, bajo el poder de la palabra y bajo la autoridad. Entonces tiene autoridad en el nombre del Señor. Dice la palabra, sométete a Dios, resiste al diablo y de ti huirá. Eso se llama autoridad. ¿Cuánto lo creen? Amén. Así que ustedes pueden ver que en el mismo Antiguo Testamento la mujer no ocupa lugares importantes, porque había toda una cultura, toda una experiencia de naciones, y sobre todo en el pueblo de Israel, donde la mujer no tenía protagonismo, si cabe la palabra. En el Antiguo Testamento lo que predominaba era el hombre y más nada. Y algunas que otras muy escasas, tímidas mujeres se destacaron. Por ejemplo, María, la hermana de Moisés, se destacó en algo, conduciendo la adoración y la alabanza del pueblo. Quizás hablar de Ruth, la famosa moabita convertida. Quizás hablar de Esther, una mujer que por su intervención salvó a su pueblo. Fíjense, en un tiempo donde la mujer era un cero, se levanta esta mujer y salva a su pueblo. Donde nadie, era inminente que todos murieran. A todos los iban a matar, hermanos. Esa era la orden. Ya la orden había salido para matarlos a todos. Y Dios levantó una mujer. No, ahí no había hombre, nada que valiera una mujer. Diga conmigo, Dios levanta mujeres. Wow, me gusta eso. Y por esta mujer
se detuvo la muerte y la muerte fue revertida en contra de quien quería destruir a Israel. ¿Y qué no decir de una mujer llamada Débora? Cuando uno lee la historia de Débora, deben leerla en Jueces capítulo 4. Esta mujer es impresionante. ¿Quién fue Débora? Todo el que hable contra el ministerio de la mujer tiene que detenerse en Débora. Esta mujer fue una autoridad, fue una jueza. En un tiempo que todo era hombre, se levantó esa mujer, Débora. Y Débora se sentaba y todo el mundo venía a Débora para que ella juzgara y dijera lo que debía hacerse y lo que no debía hacerse. Y en un momento se levantó un ejército poderoso que tenía rodeado a Israel para destruirlo, y los hombres estaban muriendo de miedo, estaban temblando, se estaban metiendo bajo de las camas. Y se levantó Débora y dijo: ¿cuál es el problema? Y era un poder tan grande que tenía ese reino contrario más de 900 carros de guerra contra Israel, listos para destruirlo. Ella se levantó: ¿cuál es el problema? Jehová está con nosotros. Y buscó hombre, y a dónde hombre. Y se encontró uno ahí y le dijo: mira, ¿qué vas a hacer? Dice: bueno, no es que yo tengo miedo, pero mira cómo estoy temblando. ¿Pero qué vamos a hacer? Dice Débora. Dice: bueno, hay que pelear. Pues vamos arriba. ¿Qué? Si tú no vas, yo no voy. Ah, si la mujer no iba. O ustedes no dicen que los hombres son los que... Él decía: depende. Se levantó esta tremenda mujer de Dios y le trajo una gran victoria al pueblo. Y Débora es conocida desde entonces como una mujer excepcional en un tiempo de hombres, como una mujer que se levantó, y por ella, una vez más, Dios libró a su pueblo Israel. De manera que en el Antiguo Testamento, como ustedes ven, no había ese ministerio de mujer reconocido, con esas excepciones. Había un ausentismo de la mujer hasta que llegó Jesucristo. Yo quiero decir en esta noche, en el nombre del Señor, que Cristo vino a reivindicar a la mujer, vino a levantarla, vino a colocarla en el lugar donde Dios quería verla, no donde la cultura quería mantenerla, sino donde Dios quería tenerla como protagonista de la historia bíblica en este mundo. El Señor Jesucristo vino a establecer el reino de los cielos. Y en ese proyecto divino del reino de los cielos, la mujer venía a ocupar un lugar muy destacado. De manera que ustedes van a conocer en esta noche algunas escrituras de mujeres destacadas, van a conocer algunas escrituras de mujeres que tenían iglesia en su casa, y van a conocer algunas escrituras de situaciones que se dieron y que Pablo tuvo que mandar a la mujer a no hablar, y yo se lo voy a explicar en esta noche. ¿Están listos para entender? Amén. Deben tomar esta cita que yo les voy a hablar. A diferencia de todos los líderes, los rabí, los maestros judíos, Jesús tenía mujeres que lo seguían. A todos los rabí, los líderes judíos, lo de ellos era con hombres, porque venían de una cultura de hombres. No voy a decir machista, pero era una cultura donde el hombre era el todo. No así Jesús. En el ministerio de Jesús habían hombres y había mujeres. Y unas mujeres con unas características igual, que cuando los hombres llegaron a esconderse, ellas salieron al frente. Y eso lo vamos a ver en el nombre del Señor. Lucas capítulo 8, verso del 1 al 3. ¿Usted quiere tomar nota? La puede tomar. Lucas 8. Aconteció después
que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, por ejemplo María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, ¿y qué más dice? Y otras que le servían de sus bienes. Fíjense qué interesante, que el Señor iba por todas partes con sus discípulos, pero había un grupo de mujeres que estaban con Él en todas partes, caminaban con Él, iban con Él igual que los discípulos, mujeres que Él había sanado, y otras que tenían dinero, pero habían conocido al Señor y de su dinero sostenían la obra del Señor. Mujeres fieles al Señor, mujeres de Dios, mujeres tan tremendas que mientras el Señor vivía y ministraba, ellas estaban ahí, pero también estuvieron ahí cuando el Señor murió en la cruz del Calvario. Lucas capítulo 23, verso 55. 23, 55. Y las mujeres, dice el 54, dice, era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo, era viernes. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, recuérdenlas, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Nos dice que los discípulos estaban allí, escuche bien. ¿A dónde estaban? ¿Quién sabe? Lo que yo les garantizo es que no estaban a la vista. Para mí que estaban abajo de la cama. Porque ellos se fueron huyendo. Cuando el Señor lo llevaron a la cruz, hermanas y hermanos, y lo mataron, había unas mujeres que estaban allí. Pero los discípulos se fueron. Hay un evangelista que dice que se fueron. Que se fueron. Algunos se fueron a pescar. Como quien dice, ya todo fracasó. Las mujeres no dijeron eso. Ya se quedaron. Porque ellas estaban seguras de que ese que estaba muriendo en la cruz había dicho que al tercer día ese cuerpo se iba a levantar. Ellas creyeron en eso. Y cuando lo fueron a enterrar allá en la cueva de José de Arimatea, ellas fueron. Ahí no había ningún discípulo. Estaban ellas. ¿Me están entendiendo, hermano? Pasa que el diablo la tiene con la mujer. Porque sabe que la mujer, cuando persigue un objetivo, no hay diablo que la detenga. ¿Alguien está entendiendo esto? Ellas estaban ahí. Me emociona que ellas estaban ahí. Pregunte dónde estaban los demás discípulos, con todo y lo bueno y tremendo que era. Bueno, búsquelo. Estaban las mujeres. Lucas capítulo 24, verso 22. Aunque también nos han asombrado, son los discípulos, que ellas fueron y le contaron lo que había pasado, lo que ellas vieron, la resurrección. Y dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Oigan bien, los discípulos le están hablando a un personaje que va caminando con ellos, que era precisamente Jesús resucitado, ni se dieron cuenta. Dice, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión. Dicen ellos, los discípulos, que ya lo que vieron fue visión. Visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y luego fueron algunos de los nuestros al sepulcro
y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Estaban andando con Jesús, ya resucitado, y entonces dice el 25, entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Escuchen esto. Ellos estaban llenos de miedo. Se estaban trasladando de un lugar a otro a pie para irse quizás a esconder por allá. Y mientras van, ya Cristo había resucitado, ya las mujeres le habían dicho a todos los grandes y valientes discípulos, le había dicho: señores, ha resucitado. Nosotros fuimos a la tumba, fuimos a ungir su cuerpo. Le dicen las mujeres, y cuando fuimos, él no estaba ahí. Y de repente se nos apareció y nos habló y nos dijo que fuéramos y le dijéramos a ustedes que él ha resucitado como dijo y que iba delante de nosotros a Galilea. Ellas se lo contaron a los discípulos. ¿Y saben lo que hicieron los discípulos? No creyeron. Eso no es verdad. Eso es emoción. Él no ha resucitado nada. Sí, lo vimos. Hermanos y hermanas, estas mujeres de Dios fueron al sepulcro porque ellas creían que algo iba a pasar ese día domingo de madrugada que ellas fueron. Era oscuro. Ellas fueron oscuras, no tenían miedo. Se fueron oscuros, sin importar el riesgo ni lo que pudiera pasarle, por cuanto iban a una tumba y habían unos judíos violentos que odiaban al Señor y algo podían hacer. No le importó eso. Ellas amaban al Señor más que a sus propias vidas. Fueron a la tumba, y cuando llegaron allí, la piedra estaba quitada. Los lienzos estaban envueltos, el sudario, los lienzos, y estaban colocados en un lado, dice un evangelista, y la tumba estaba vacía. Ellas se asombraron, y en su asombro se le aparece el Señor. Primero unos ángeles que decían: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Luego se le aparece el Señor, y ahí les habla y le dice que vaya y le diga a sus discípulos. Y ahí ellos están hablándole en esta palabra, y ellos ni creyeron lo que ellas dijeron, porque para ellos ya había muerto, ya se acabó todo. Pero para ellas no se había acabado todo. Para ellas comenzaba todo, porque ahora venía la gran batalla y la gran victoria con el Cristo resucitado. ¿Cuánto da gloria a Dios? De manera que, como ustedes ven, en el ministerio de Jesús, la mujer fue muy determinante, muy importante. Fue clave para dar anuncio. Ustedes tienen, por ejemplo, en Juan capítulo 4, del verso 28 al 30, y del verso 39 al 42, una mujer con quien Jesús comienza un diálogo, la famosa mujer samaritana. Hermanas, esta mujer oye al Señor, cree en el Señor, se convierte al Señor. Y era una mujer de mala vida, como era de mala vida Rahab la ramera. Así esta mujer. Sin embargo, se convierte al Señor. Y una mujer que era despreciada en su pueblo tiene un encuentro con el Señor. ¿Y saben lo que hizo? Cuando tuvo ese encuentro, fue a su pueblo y le predicó a todo el pueblo. Y le predicó de Jesús, y le predicó del Mesías, y le dijo que ha encontrado al Mesías. ¿Quién es el Mesías? Que le ha dicho todo lo que es su vida. Y dice la Escritura que todo el pueblo se fue
donde ella se había encontrado con el Señor en el pozo de Jacob. Y ahí estaba el Señor. Y cuando llegaron, todo el pueblo, era un pueblo pequeño, por supuesto. ¿Sabe lo que dice, hermano? Ellos le dijeron a la mujer: ya no creemos solo por lo que tú dijiste, sino que nosotros también hemos comprobado que este es el Mesías, el Cristo. Una mujer movió un pueblo, hermano. Las mujeres son de pueblos, de mover pueblos, de mover multitudes. Y yo creo que ha llegado el tiempo, la hora, y ahora es que aquí se levanten mujeres de Dios para mover gentes hacia el Señor. Porque esta mujer samaritana los movió a todos en el pueblo. Oiga bien, para ese pueblo ella no era nadie, era una mujer cualquiera. ¿Me entienden? Sin embargo, cuando fue llena del nombre del Señor y llegó a ellos, ya no la recibieron igual, ni la valoraron igual, porque ahora era una mujer que en su rostro había un cambio. En su rostro estaba la marca de Jesús. Amén. Y creyeron en ella. Y fueron todos corriendo. Y cuando llegaron, encontraron a Jesús y todos creyeron en el Señor. ¿Se dan cuenta la grandeza de la mujer en el tiempo de Jesús? Diga conmigo: Jesucristo vino a levantar a la mujer. A levantarla. Ahora, prepárese para esta palabra que vamos a ver. Hechos capítulo 1. Verso 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Ahora escuchen. Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, los hermanos de Jesús. Él tenía como 5 hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, los que estaban allí en el aposento alto, y los reunidos eran como ¿cuánto? Como 120 en número. Fíjense, habían 120 orando en el aposento alto, esperando la promesa del Espíritu Santo. Pero no solamente eran hombres que habían allí. Allí había una persona muy importante y muy respetada, que era María, que fue la madre del Mesías. Pero como ella, había también muchas mujeres que estaban igual que María, esperando el bautismo del Espíritu Santo, el ser llena del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos. Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿A quién se lo dijo? A los 120. Por eso les dijo: quédense en Jerusalén, esperen la promesa. Cuando la promesa venga sobre ustedes, y la promesa era el poder del Espíritu Santo, del cual habla Hechos capítulo 2. Entonces, cuando reciban la promesa, saldréis y me seréis testigos. Amén. Eran 120, pero allá habían mujeres. Dice: con las mujeres. Ahora, ¿cuáles mujeres estaban allí? Yo no sé, pero yo no dudo que allí estuviera la samaritana. Y yo no dudo que allí estuviera María la Magdalena, de la que sacó 7 demonios. Y yo no dudo que allí estuviera aquella mujer, no lo dudo, que fue hallada en pleno adulterio y esperaban que Jesús la mandara a matar. Yo no dudo que allí estuviera también la mujer pecadora que fue a casa de Simón, donde Jesús cenaba, se tiró al piso a lavar sus pies con lágrimas y a secarlo con su cabello, y no se atrevía a levantar porque sabía que era mujer pecadora. Hasta el hombre dijo: si éste supiera la clase de mujer que está a sus pies, la echara. Jesús sabía. Lo que no sabía el estúpido era que Jesús vino a levantar a la mujer, no a aplastar. Aleluya,
Dele gloria a Dios. Yo no dudo que ella también estuviera allí, en el aposento alto, esperando el poder del Espíritu Santo de Dios. Había mujeres redimidas, mujeres perdonadas, porque todas son mujeres perdonadas, mujeres lavadas con la sangre del Cordero, pero mujeres agresivas. Llegaron al aposento alto. Allí pasaron 10 días orando y esperando la promesa del Espíritu Santo. Así que todos fueron llenos igual. Los discípulos no recibieron más que las mujeres. Todos recibieron la misma medida. Cuando cayó el Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, léanlo, cuando cayó el Espíritu Santo cayó sobre hombres y sobre mujeres. Y los llenó igual. Y hablaron lengua igual. Y se produjo un movimiento tan grande. Hombres y mujeres llenos del Espíritu, gritando, voceando. Y todo el pueblo vino a ver qué pasaba allí. Y encontraron hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, hablando lenguas por igual. Porque el Señor, diga, no hace acepción de personas. El Señor solamente va a usar a quien esté dispuesto, o a quien esté dispuesta. Yo lo creo de todo corazón. Pero ustedes se dan cuenta que en el ministerio de Jesús, la mujer ocupó un lugar muy determinante, sumamente determinante. La mujer era muy valorada por el Señor. No solamente por causa de la madre que tuvo, sino por la calidad de mujeres que lo siguieron. Así como al pie de la cruz estaba María, al pie de la cruz estaban mujeres que honraban al Señor. Y que Cristo era el centro de sus vidas. Estaban ahí. No estaban quizás los discípulos, sí, quizás los discípulos, pero estaban las mujeres. Así que el Espíritu Santo llegó y los bautizó a todos, y en Hechos 1:8 le dio el mandato a todos. En el libro de Hechos capítulo 12, versículo 12, Pedro está preso, estoy avanzando, y hay una iglesia en una casa, porque las iglesias estaban en casas, no en templos, eso vino después, es otra historia, pero estaban en casa, en hogares. Y miren lo que dice Hechos capítulo 12, verso 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Este Juan Marcos posiblemente fue el que escribió el libro de Marcos. Su madre se llamaba María, donde muchos estaban reunidos orando. Una casa. Pero había una mujer que era la líder de la casa, porque la menciona a ella. Ahí no menciona a ningún hombre, menciona a quién. María, la madre de Juan Marcos. Y era una casa donde estaban orando, era medianoche. Así que era una noche de vigilia. Ustedes acaban de salir de una vigilia hasta las 6 de la mañana. Pues ahí estaban en vigilia, orando ¿por quién? Por Pedro. Y cuando Pedro llega, a quien le avisan es a la líder de la iglesia. Y la líder se llamaba María, no Mario. María. María. Una mujer. De esas mujeres terribles que fueron llenas del Espíritu Santo. Llenas del Espíritu Santo. Esas mujeres que estuvieron ahí en el aposento alto y que su vida fue potencializada por el Espíritu Santo. Esa María, una guerrera violenta, estaban allí orando. Ella presidía la iglesia que estaba en esa casa. Cuando llegó Pedro, ella fue que lo recibió. De manera que en el ministerio de Pablo podemos ver a la mujer con un papel importantísimo. Había unas mujeres en el ministerio de Pablo tremendas, terribles,
mujeres de guerra, mujeres que soportaban el ministerio de Pablo. Incluso algunas de ellas con iglesia en su casa. Ustedes tienen mujeres como Priscila y Aquila. Se cree, se dice que Priscila era la líder y Aquila era su marido. No importa cómo se vea, pero eran personas de compromiso, personas pastorales, eran pastores. Hechos capítulo 18, versos 18 y 26 habla de ellos. Y más adelante también Hechos 18, 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Se dice que cuando se menciona, el que se menciona primero lidera o liderea al siguiente. Es un concepto de la traducción. Dice, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Aquí vemos el papel de esta persona que estaba al lado del ministerio de Pablo, el verso 26 de este capítulo 18. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, otra vez, mire la mujer, ¿me están escuchando? Amén. Cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. ¿A quién se refiere aquí? Se refiere a un personaje llamado Apolos. Escuche bien, Apolos era un predicador, un elocuente predicador, un hombre de Dios. Pero era un hombre que tenía algunas lagunas en su doctrina, porque él había conocido el bautismo de Juan. Pero estaba predicando con la elocuencia que tenía Apolos. Pero cuando Priscila, que es una maestra de la palabra, y Aquila, su marido, oyeron a Apolo, un hombre emotivo que encendía la multitud, lo oyeron y le dijeron, ven acá, Apolos, hay cosas que están mal en tu doctrina, hay cosas que tienes que corregir. Tú no puedes decir esto, ni aquello, tú no puedes hablar así y así y así, eso no está bien. ¿Está viendo? Priscila, una maestra de la palabra, corrigiendo a un famoso predicador de la época llamado Apolo. En Filipenses capítulo 4, versos 2 y 3, tengo que avanzar porque quiero llegar a explicarle algo. Filipenses, aquí habla de dos mujeres muy sobresalientes. Filipenses 4, 2 y 3. Ya lo tienen, ¿verdad? Ruego a Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Entonces, Evodia y Síntique eran dos mujeres líderes principales en la iglesia de Filipo, que era una de las grandes iglesias de la época, quizá una de las mejores iglesias. Estas dos mujeres, Pablo manda decirle que se pongan de acuerdo en el liderazgo y en la dirección. Vamos a Romanos, capítulo 16. Romanos capítulo 16 es un tremendo capítulo porque Pablo destaca aquí la presencia de mujeres claves en la ciudad de Roma. En el verso 1 habla de Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Del 3 al 5 saluda a Priscila. ¿Me están siguiendo? Fíjense que Priscila está capitaneando espiritualmente el matrimonio. ¿Me entienden? Saluda a Priscila y Aquila,
mis colaboradores en Cristo Jesús. Y en esta palabra de colaboradores lo está poniendo a nivel de apóstoles. Verso 3 al 5. Dice, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Y qué dice ahora el 5? Saludad también, verso 5, a la iglesia que está en la casa de Priscila y Aquila. Verso 5, verso 6. Saludad también a la iglesia de su casa. 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Verso 12. Saludad a Trifena y Trifosa, qué nombre, las cuales trabajan en el Señor. Saludad, ¿a quién más? A la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Trabajo en la obra, en la iglesia, presidiendo en la iglesia. Verso 12. Verso 15. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Colosenses capítulo 4, verso 15. ¿Están conmigo, hermanos? Colosenses 4, 15. Escuchen esto. Saludad a los hermanos que están en la Odisea. ¿Y a quién? Y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Ninfa tenía una iglesia en su casa, porque la iglesia estaba en casas y allí había una mujer de Dios, una pastora, una mujer con un llamado santo, y Pablo la reconoce, la respeta, la honra y le dice, salúdenmela a Ninfas. Aleluya. Así que ustedes tienen una ninfa. Y damos gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Primera de Corintios capítulo 16. Y ya voy a pasar de ahí. Primera Corintios 16, verso 19. Las iglesias de Asia os saludan. Ahora invierte, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Y mire, en la carta a Filemón, que es una carta muy personal de Pablo, le escribe a Filemón, su único capítulo, capítulo 1, Filemón está antes de Hebreos. Ok, Filemón, capítulo único, verso 2, dice, y a la hermana Apia. Apia. Santifícalo, Dios. Y a Arquipo. Yo le digo a ustedes, compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Tenía una iglesia en la casa. Y esta Apia era una autoridad, era la líder. Y estaba Arquipo, por supuesto, quizás era su esposo, su marido, no lo dice, pero a quien destaca primero es a la hermana Apia. Padre, gracias por estas mujeres. Como ustedes ven, hermanos, había un claro ministerio de liderazgo pastoral en mujeres escogidas, mujeres de Dios, mujeres comprometidas, mujeres fieles. Y Pablo es el primero que lo reconoce, las iglesias que estaban en sus casas. Ahora, ¿qué pasó? Escuchen lo que pasó, para que entiendan lo que vamos a leer ahora, a ver cómo lo hago lo más pronto posible. En las iglesias comenzaron a convertirse mujeres gentiles, no judías, porque Pablo predicaba a los gentiles, y se venían convirtiendo mujeres que eran idólatras, paganas, mujeres que por lo regular
eran sacerdotisas de sus dioses, de sus cultos paganos. Por ejemplo, había una diosa que llenaba toda Asia Menor, y esta diosa era terriblemente adorada en una forma enfermiza, y la adoraban con gritos, con toda forma. Esta era Diana de los Efesios. Cuando comenzaban a adorar a Diana, se pasaban horas gritando: grandes Diana de los Efesios, grandes Diana. Y las principales eran mujeres. Se comenzaron a convertir mujeres de ese culto, de idolatría, de santería. Y cuando venían a la iglesia, querían seguir con esa vocinglería, con la voceadera, con la gritadera, y se armaban unos desórdenes en la iglesia. Esa es la historia que hay. Ellas, se convirtieron a Dios, dejaron a Diana, pero venían a la iglesia y seguían con su desorden, con sus gritos, y desordenaban el culto y lo desordenaban todo. Y esto estaba trayendo tremendo problema de confusión en las iglesias. Y Pablo tuvo que tomar una decisión sabia por esa circunstancia. Quiero que vean conmigo, en función de lo que estoy diciendo ahora, Primera de Corintios capítulo 14. Pablo no puede contradecirse, por un lado, reconociendo mujeres en liderazgo pastoral, y luego diciendo que se calle todo el mundo. Que Pablo era un hombre santo de Dios. Primera de Corintios capítulo 14, 34 y 35. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley, apela a la ley antigua, lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. En otra palabra, de la única manera que podemos acabar con este desorden, porque no había una manera, digo yo, era cortante, pudo haber sido temporal, pero cortante, mandando que las mujeres estuvieran como calladas, que no ocuparan el lugar de hablar, de presidir, porque había un desorden en la iglesia, por lo que les dije hace un ratito, la manera que Dios le dio a Pablo para enfrentar ese problema en algunas iglesias, yo no voy a decir que era en todas, era diciendo, no, a las mujeres que se callen, que estén tranquilas, que no intervengan, porque cuando intervenían 10 al mismo tiempo, y eso era un lío lo que había en la iglesia. Y la manera de amarrar esto fue mandando que todas estuvieran calladas. Entonces los hombres hablaban, eran más pausados, eran más fríos. En el culto a Diana de los Efesios, los hombres no tomaban tanto protagonismo como la mujer, así que los hombres no creaban esa situación, eran las mujeres, y él mandó que se callaran. Y lo mismo pasa con Primera de Timoteo capítulo 2 verso 12, donde igual dice a Timoteo: mira, las mujeres no pueden seguir hablando, esto no puede seguir así, dile que no van a hablar, que se callen, que aprendan en su casa con su marido. Fíjense que la palabra era para las casadas, pero habían solteras. Las solteras no le dice nada, esas las casadas, que aprendan en la casa, que se sometan en la iglesia, que no hablen en la iglesia. Y esto fue encargado a Timoteo también. Ahora miren una diferencia. Primero de Corintios capítulo 11, miren qué interesante. Por un lado está ordenando eso para corregir una situación circunstancial que estaba pasando en la iglesia. Recuerden que ya vimos iglesias dirigidas por mujeres de Dios, y Él nos está mandando que ya se quiten las pastoras y que ya las pastoras no pueden tener iglesia. Él me está diciendo eso. Él está hablándole a iglesias donde había problemas, y sobre todo en esa iglesia de los Corintios había mucho problema de desorden,
principalmente esa iglesia. Ahora miren esto que interesante de 1 Corintios 11, verso 5. ¿Están conmigo? Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, ora o qué, o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Saltemos para entender mejor el verso 15. Dice el 14: la naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es, como dice, honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Ahora aquí está hablando de orar y está hablando de profetizar en la iglesia. Y está diciendo que la mujer que se deja crecer su cabello no tiene que usar velo, porque el cabello le resulta en lugar de velo. Pero está diciendo la mujer que ora o profetiza. ¿Me están siguiendo? La mujer que ora públicamente está ocupando el lugar de dirección, pero la mujer que profetiza está ocupando el lugar de predicación y el lugar de enseñanza, porque profetizar es proclamar, es declarar lo que Dios dice, y lo que Dios dice está en su palabra. Y cuando yo hablo lo que Dios dice, yo estoy ¿qué? Profetizando, estoy declarando. Y Pablo dice: toda mujer que ora o profetiza, en lugar de velo, Dios le ha dado el cabello. En otra palabra, que lo siga haciendo. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 21, versos 8 y 9. Ya estoy terminando. Hechos 21, versos 8 y 9. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, se refiere a Lucas, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7 diáconos de que habla Hechos capítulo 6, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Tenía 4 muchachas, 4 hijas. Y dice Pablo que las 4, ¿qué dice? ¿Sabe lo que está diciendo con eso? Predicaban, presidían, daban la palabra en la iglesia. En la iglesia, no en la calle, en la iglesia. Que no era fácil estar haciendo reuniones públicas, había persecución. Pero en las casas donde estaban las iglesias, estas 4 muchachas dirigían la palabra al pueblo, enseñaban la palabra al pueblo. Así dice el Señor, así dice el Señor, esta es la palabra, esta es la palabra. Las 4, y no estaban en error, porque eran hijas de un maestro, de un hombre, de los hombres más extraordinarios del Nuevo Testamento. Felipe fue el hombre que en el capítulo 8 llegó a Samaria y llenó a Samaria del poder y la presencia de Dios. El poder de Dios corría por todo Samaria cuando llegó Felipe, un hombre lleno del Espíritu Santo. Tenía 4 hijas y las 4 profetizaban. ¿Cuántos entienden? Amén. Hechos capítulo 2. Vamos a ver el discurso de Pedro, ya voy terminando. Hechos 2, 18. Pedro está hablando de lo que se cumplió ese día cuando el Espíritu cayó sobre hombres y mujeres. ¿Me están siguiendo? Dice, esto que está pasando, dice el verso 16, es lo dicho por el profeta Joel, que dijo: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne,
y vuestros hijos y vuestras hijas. Escuchen, no hay diferencia. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán por igual. Está diciendo Joel que va a llegar un día, no era en el tiempo de Joel, pero que iba a llegar un día en que el Espíritu Santo iba a caer del cielo con poder y iba a llenar las vidas, y de allí iba a salir un movimiento de hombres y mujeres. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Ustedes están entendiendo, hermanos? Dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y dice otra vez el 18, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquello, aunque le pese al diablo, y sobre mis siervas derramaré mi espíritu y profetizaré. Wow, ¿cuántos reciben esa palabra? Hermanos y hermanas, la profecía de Joel se cumplió, tal como él dijo en su capítulo 2. El Espíritu Santo llegó a Jerusalén. Cuando llegó el Espíritu Santo, indistintamente llenó por igual tanto a los apóstoles, a los 12, como a los demás 108 que estaban aquí, para completar 120 hombres y mujeres. ¿Me entienden? ¿Ustedes me están entendiendo? El Espíritu Santo no hizo diferencia, porque en la profecía de Joel no había diferencia. Pablo después que tiene que poner un orden obligado por una circunstancia, pero Dios nunca le ha puesto candado a la mujer para que profetice. Nunca. La mujer como el hombre. El hombre no es sin la mujer, y la mujer no es sin el hombre. Para Dios, hombre y mujer son iguales. Amén. En el ministerio. A ambos los usa, a ambos los unge y a ambos los capacita. Así como Dios ha levantado en todos los tiempos mujeres y hombres, así lo hace hoy en todo lugar. Hombres y mujeres con el ministerio, con la responsabilidad del ministerio, con la diferencia de que por lo regular la mujer es mucho más incisiva, es mucho más violenta, es mucho más guerrera, es mucho más desafiante y mucho más comprometida. Esa es la experiencia. Y yo bendigo a Dios por la pastora Marlene. Amén. Es una Débora. Es una Apia. Querida. Dios ha puesto una mujer. Yo creo en el ministerio de la mujer. Y siempre que el Señor me dé gracia, siempre tendré a mi lado mujeres líderes, mujeres pastoras, mujeres ministras, que ministren con los hombres, con ellos y sin ellos. Porque al igual que los hombres, tienen la misma unción del Espíritu Santo, recibieron la misma encomienda y tienen la misma responsabilidad. Yo reprendo todo espíritu que se levanta en contra del ministerio de la mujer. Toda palabra que sea contraria, esa palabra está en armonía con la voluntad del diablo. Porque la voluntad del diablo es tener a la mujer sojuzgada, pisoteada, sentada, callada. Aquí hay iglesias, hermanos, que tienen cientos, por no decir miles, de mujeres que son moles de cemento. No pueden hablar, no pueden presidir, no pueden hacer nada. Es una mentira del diablo.
Dios ha levantado a la mujer como al hombre a partir de Pentecostés. Cristo vino a reivindicar a la mujer de la opresión de la antigua ley y la antigua forma. Dios la levantó de allí y la colocó a su lado, al lado de Jesús. Fíjense que andaban palmo a palmo con Jesús. Jesús la puso a su lado y nunca se despegaron de él. Y a mí me emociona que las primeras que vieron a Cristo resucitado fueron ellas. ¿Saben por qué? Porque allí no había hombre. ¿Por qué había mujeres? Porque el mismo temor que podían tener los hombres de que los judíos crueles los mataron, pudieron tenerlo ellas. ¿Sabe qué pasó? El sentido para mí es que ellas valoraron más a su Señor que a su propia vida. Y ellas, vamos a estar ahí, pase lo que pase. Y fueron las primeras que oyeron hablar al Cristo resucitado. Y yo bendigo a Dios por toda mujer que tenga ministerio en cualquier lugar de la tierra. El Señor lo bendiga donde quiera esté y las unja donde quiera esté. Y sean mujeres como Débora, mujeres atalayas, mujeres guerreras, mujeres violentas, mujeres que arrebatan. Y yo bendigo toda mujer de esta casa que en su momento tendrán que hacer algo sobrenatural en sus propias casas. En el nombre de Jesús. La bendigo. Aleluya.